Bienvenidos a una emisión más de Luis Fernando Vázquez Show en esta versión en corto, en donde me da mucho gusto poder platicar con una personalidad y un profesionista que ha hecho unos aportes increíbles desde su trinchera, y es el arquitecto Manuel Villarruel Vázquez. Oye, ¿no seremos parientes, arquitecto? Yo soy Vázquez. Pues a lo mejor sí, probablemente. Lo Habrá que que sí me buscar el árbol acuerdo, genealógico, ¿no? sí, lo que sí me acuerdo es que tu papá fue mi profesor en la primaria, entonces, este, cuando menos, fuimos educados de forma muy parecida, ¿eh? Mira, ya tenemos un punto en común. Oye, arquitecto, te agradezco de verdad mucho este espacio. Eh, bueno, tu currículum de verdad es impresionante, pero me gustaría arrancar con algo básico. Bueno, eres arquitecto y maestro en restauración de sitios y monumentos, y, y trato de entender como esa pasión que tienes por solidificar y proyectar el valor histórico de muchos de los monumentos de este país. ¿Dónde te surge esta inquietud? Pues no lo sé, no sé dónde habrá iniciado, quizás en la infancia, desde niño me llamaba mucho la atención las culturas antiguas, la arqueología, y bueno, finalmente en algún momento de mi vida decidí por la arquitectura, pero creo que esta vena por el interés, por el conocimiento, por las culturas antiguas, me llevó de alguna forma pues a entrar en contacto con lo que sería el valor del patrimonio cultural. Y bueno, en esos derroteros, pues acabé estudiando la maestría en restauración de monumentos históricos en la Universidad de Guanajuato, que, bueno, además, años después me acogería como profesor. Y bueno, pues creo que entre esa parte académica, entre esa parte de la investigación y entre algunos trabajos profesionales vinculados a la conservación del patrimonio, pues finalmente hemos estado metidos en este tema desde hace ya 25, 26 años en aras de la conservación de los elementos de valor patrimonial en la herencia que como seres humanos recibimos y que de alguna manera tenemos la obligación de dejárselo a las futuras generaciones, ¿no? Como parte de un legado, de una verdadera herencia cultural. Fíjate que en ese sentido, además de que México tiene un patrimonio cultural muy interesante en ese rubro, al final de cuentas también es una entrada de divisas desde el ámbito turístico, porque muchos países se conocen por ese contexto. En ese sentido, ¿cómo compite México con otros países, arquitecto? No, pues quizás compita, yo creo que al tú por tú, ¿no? Nuestro país posee uno de los tesoros culturales más importantes del mundo. Tenemos patrimonio de diferentes siglos, de diferentes centurias y milenios, y la calidad de las obras que todavía contamos en nuestro país, pues se equiparan con las de muchos territorios, ¿no? Con arquitecturas de gran valor, como las que pudiera existir en Europa, con elementos de cultura inmaterial, como las que pudiera existir, por ejemplo, en África o en Oriente, y obviamente con elementos de arqueología o de culturas hoy ya no pues desaparecidas, pudiéramos decir, que también pues quizás no tengan parangón o esa equivalencia la pudiéramos encontrar en otras latitudes como Egipto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces creo que nuestro país en ese sentido es uno de los principales sostenes del mundo en la diversidad cultural y un ejemplo de las labores académicas y gubernamentales, sociales, a favor de la conservación del patrimonio. Creo que también en eso México también ha sido punta de lanza desde las últimas 4 o 5 generaciones, creo yo. En ese sentido, ¿qué nos hace falta en el término de fortalecer la restauración del patrimonio en este país? ¿Tenemos algún vacío todavía por cubrir en este país, arquitecto? Pues quizás no un vacío, porque existen instituciones muy importantes en nuestro país que se encargan de la conservación del patrimonio, desde organismos gubernamentales, como pudiera ser el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que desde el año pasado precisamente cumplió 80 años, ¿no? De realizar su loable labor a favor del patrimonio, de la identidad, de la historia, de la cultura mexicana. Y otros organismos también locales, estatales, municipales, que se encargan de una acción similar.
Parecido también es el gran valor que yo le confiero a la academia mexicana, a las universidades, a las facultades, a los posgrados, que en México son de primer nivel y que, insisto, también están a la altura de cualquier otro, en otra latitud del mundo, ¿no? La UNAM, muchas universidades que a veces toman de referencia a la UNAM, y muchísimas otras como la pues bien nombrada y siempre muy elogiada Universidad de Colima, de la cual, por ejemplo, yo también egresé como arquitecto y de la cual pues, siempre ha sido un referente también a nivel nacional como una institución de estudio, ¿no? Yo creo que son espacios donde se ha desarrollado el conocimiento, se ha desarrollado en este caso la visión por la conservación del patrimonio y que de alguna manera pues creo que han cubierto las necesidades del país, ¿no? También es cierto que a pesar de haber tantas instituciones, organismos y especialistas, también es cierto que el tamaño, la calidad y la cantidad del patrimonio cultural mexicano, pues siempre hace a veces parecer chiquitos cualquier presupuesto o cualquier intención por salvaguardarlo, ¿no? La verdad es que si bien no hay lagunas, sí hay una necesidad permanente de realizar trabajos de conservación, que obviamente implica cada vez la participación entre diferentes actores y niveles de gobierno, pero principalmente con actores e instancias académicas y pues de la sociedad civil, que creo que es algo relevante en nuestros días. ¿Cómo fue tu paso, arquitecto, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia ahí en Puebla? Que dicho, bueno, Puebla es un estado que tiene muchísimo que dar también en patrimonios arquitectónicos y de monumentos históricos. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues interesante, digo, ha sido los últimos años dedicados en gran parte a trabajar con el instituto. Yo en muchos, por mi labor profesional y por pues, las actividades que he realizado, pues, insisto, desde hace 25 años siempre hemos estado vinculados al INAH, a veces haciendo proyectos para el instituto, a veces proyectos para que fueran evaluados y en un lado caso autorizados por el instituto. Y llegó un momento también en el que realizamos, por ejemplo, en el estado de Querétaro, en donde realizamos trabajos de investigación en colaboración con el INAH y que después en su momento fueron llevados a un plano internacional para en ese momento pudieran convertirse en lo que se denominan expedientes de nominación para que algunos sitios de características muy especiales en Querétaro pudieran ser nominados a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Digo, de alguna manera, pues estas actividades me han permitido conocer a Lina por dentro y por fuera. Y bueno, recientemente pues nos incorporamos a algunas actividades en los últimos años, directamente ya con el instituto. Hemos estado trabajando en acciones que tienen que ver con la normatividad, con los procesos de autorización. Nos incorporamos también a acciones que están de la mano con proyectos para la recuperación del patrimonio dañado por sismos. Y bueno, después de esos brincos inmediatos, bueno, me permitió ahora ser propuesto por el director general del instituto para ocupar las oficinas, la dirección del Centro INA Puebla recientemente y que bueno, como tú mencionabas, es un espacio de un estado de mucho valor patrimonial, con un territorio muy rico en tradiciones, en cultura inmaterial y también en evidencias de patrimonio arqueológico, arquitectónico, antropológico, paleontológico. Hay muchos sitios con vestigios de mamuts, de gonfoterios, de una gran cantidad de mamíferos y otro tipo de animales prehistóricos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que estamos en un sitio con mucha alegría y muy contentos de poder trabajar de la mano para la conservación de este territorio tan ricamente pues, poblado. Oye, arquitecto, ahorita que me mencionas todo esto de los mamuts, me doy un salto luego a las películas de Indiana Jones. ¿No eras fan de esas películas? Claro, todavía lo ¿A poco soy. no te daba? O sea, las ves y te dan ganas de descubrir lo que sea, Sí, ¿no? así es, así es, así es. Quisiera saber si la experiencia fílmica que te proyecta una película
es parecida ya a la vivencial, sobre todo por, por un pasaje de tu vida muy interesante. Fuiste integrante de la primera misión de rescate y restauración de la tumba tebana de Puimra, ¿lo dije bien? Sí, sí, Ok. correcto. Esto en Luxor, Egipto, esto en coordinación con el gobierno de Egipto, la Sociedad Mexicana de Egiptología y la Universidad del Valle de México. A ver, Manuel, o sea, a mí me dice eso y yo me imagino Indiana Jones que te están siguiendo y alguien te quiere acabar y tienes que salvar al mundo, ¿no? Sí, sí, suena eso. Hay ¿Cómo fue esa mucho. experiencia? Pues muy interesante, muy curiosa, la verdad. Es un tema que, una oportunidad que llegó, no, tampoco fue, pues la verdad es algo que se hubiera planeado desde el principio. Fue un proceso muy interesante porque como profesor, ¿no?, de algunas universidades, en este caso de la Universidad del Valle de México, pues de repente fuimos convocados para un programa, ¿no?, de trabajo conjunto con el gobierno egipcio. La verdad es que en el 2004 empezamos apenas a conocer algo de esto. Pues no sabíamos bien a bien de qué se trataba, había muy poca información, sabíamos que había algo de, insisto, de vinculación con el patrimonio egipcio, pero no sabíamos bien. Nos empezaron a pedir una serie de documentos. Después nos enteraríamos que esos documentos se formalizaron en una cartera que fue presentada al gobierno egipcio para que el gobierno egipcio evaluara a diferentes candidatos y con base en ello un grupo de 12 mexicanos de diferentes profesiones, 3 arquitectos entre ellos, bueno, arqueólogos, restauradores de bienes muebles, epigrafistas, historiadores, fotógrafos, fuéramos seleccionados para presentar un examen en Cairo y poder de alguna manera ser sujetos de una selección para integrar lo que sería la primera misión mexicana de trabajo en Egipto, ¿no? Es decir, antes de nosotros había algunos mexicanos que en algunas décadas habían estado trabajando en aquel país como apoyo a diferentes misiones extranjeras. Pero esta es la primera vez en la que un equipo mexicano, hecho por mexicanos y liderado por una mexicana, en este caso Gabriela Rache, pues iba a ser la primera misión que iba a poder tener un permiso completo para la restauración y el rescate de un monumento faraónico en Luxor, como tú bien mencionabas, ¿no? Fue una situación que, insisto, empezó pues un tanto sui generis, no sabíamos bien a bien, nos pusimos a tomar clases de cómo montar camello por si las dudas, cómo protegerse, ¿no?, contra alimañas del desierto, etcétera, y bueno, a empezar a estudiar o reestudiar la cultura faraónica. Y con base en eso, pero sobre todo con el conocimiento de las experiencias en restauración, que finalmente siempre decimos que cuando alguien conoce la restauración, sabe que se debe seguir un principio y un proceso metodológico, y que esos principios metodológicos son aplicables en cualquier latitud de nuestro planeta. Entonces, un bien muebles o un bien inmueble siempre tendrán diferentes procesos, pero basados en una metodología científica. Entonces, cuando alguien conoce esa metodología, pues es fácilmente replicable para diferentes casos, en diferentes situaciones y monumentos. Entonces creo que eso fue lo que nos abrió la puerta para poder integrar esta primera misión. Y pues sí, empezó como algo surrealista, ¿verdad? Y bueno, pues acabamos trabajando ya, son 15 años de trabajo en aquel país, en colaboración, insisto, México, Egipto. Oye, me platicas esa historia y de verdad, mira, se me pone la piel de gallina. Una, por el orgullo de ser mexicano, de verte, de poner en alto el nombre de nuestro país, arquitecto, y que somos una potencia en muchísimas cosas que a veces nos hacen falta más noticias como estas, así te lo digo. O sea, creo que mira, hasta la bandera ya sola llega, ¿eh? Oye, muy bien, los Lo efectos traigo. especiales. No, de verdad, qué orgullo y que nos Qué compartas orgullo. esta experiencia, arquitecto. Oye, y por cierto, yo quisiera que me hicieras una analogía o una comparativa de aquellas 7 maravillas del mundo antiguo, si lo tropicalizamos en nuestro país, ¿cuáles serían esos 7 grandes monumentos que hay en este hermosísimo México, desde tu punto de vista? Híjole, no, pues es una comparativa sumamente difícil, me pones en un predicamento. La verdad es que
Hay, yo creo que no 7, hay, debe haber cientos, ¿no? Que pudieran estar con esa denominación. De entrada, tú sabes que México tiene más de 30 sitios, si mal no recuerdo, que están inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es decir, que cualquiera de esos 30 ya podrían considerarse una joya de valor universal o de valor excepcional para cualquier habitante del planeta. Desde la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, Chichén Itzá, Teotihuacán, ¿no? La Catedral de Puebla de Los Ángeles, en fin, ¿no? O sea, creo que hay una gran cantidad de patrimonio desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista arqueológico. Yo creo que no acabaríamos por numerarlos, pero sin lugar a dudas, yo creo que estamos a la altura en calidad de las proezas humanas más relevantes en la historia del mundo, ¿no? No creo que debamos de tener ninguna comparativa y sobre todo haciendo hincapié en que muchos de los sitios que aquí se han desarrollado y de las culturas que aquí se han desarrollado aportaron un verdadero avance tecnológico, científico, cultural en el desarrollo de la humanidad, ¿no? Las matemáticas, la astronomía, ¿no? Como la conceptualizaron los antiguos mayas, por ejemplo, son características que son pues, difícilmente replicables en otras partes, ¿no? Los valores de la arquitectura, ¿no? La configuración de la arquitectura. Tenemos, por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán, que tienen una precisión geométrica orientada con una visión astronómica muy especial. Tenemos una pirámide como la de Cholula, que quizás sea mucho más grande, ¿no? Que, por ejemplo, las mismas pirámides de Egipto, ¿no? Entonces... Así me decía, ¿no? Que su base es mucho más grande que las pirámides de es Egipto. muchísimo más grande, ¿no? Digo, falta todavía trabajo de restauración en la pirámide de Cholula, pero en dimensiones y digamos que si la pudiéramos entender como un complejo arquitectónico que fue construido en diferentes periodos de la historia, pues implica una gran proeza, ¿no? Cultural, social, tecnológica, ¿no? Para su momento. Entonces, yo creo que sería muy difícil hacer una lista, pero bueno, cuando menos ahorita creo que ya mencioné más de 7, que creo que valen la pena que cualquier mexicano se sienta orgulloso y que además pues, los invitemos a seguir aprendiendo de esta riquísima cultura ancestral que tenemos en nuestro país. Oye, arquitecto, platícame de esta mención honorífica que te dan en el premio Francisco de la Maza. Sí, hace algunos años, en conjunto hay que decirlo, es un proyecto que se realiza en conjunto con varios especialistas. Una cosa que yo creo que es muy importante señalar, los procesos de conservación siempre son interdisciplinarios, nunca es labor ni mérito de un solo especialista ni de una sola especialidad. Son proyectos en donde participan una gran cantidad de científicos de diferentes áreas o ramas de diferentes profesiones. Y este premio del Francisco de la Maza es una mención que nos hace en los premios SINA, es un premio muy relevante para América, ¿no? Puesto que se otorga una vez al año por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y tiene diferentes categorías en filología, en arqueología, en antropología, en historia, en arquitectura. Y evidentemente, bueno, nosotros en ese momento participamos con un trabajo de restauración para el rescate y la restauración del monumento histórico denominado Santa Rosa de Viterbo, un antiguo convento femenil del siglo XVII y XVIII en Querétaro, que lo restauramos por 12, 14 años consecutivos y que, bueno, esto permitió hacer una propuesta en un momento dado para que fuéramos considerados para el premio, ¿no? Incluso, perdón, sí, arquitecto, incluso tienes coautoría de un libro sobre este tema también, ¿no? así es, participamos en el libro, una coautoría con una memoria que se publicó en el 2014, si mal no recuerdo, en donde bueno, damos un recuento de las actividades, ¿no? Santa Rosa de Viterbo es un convento muy bello que quizás muchos de las personas que te ven, que nos escuchan, puedan recordar. Es un convento muy característico con una imagen exterior muy similar a la del barroco
septentrional europeo, con algunos detalles en coloridos muy parecidos a los que a lo mejor podemos ver en algunos templos, por ejemplo, en el norte de Europa, en Alemania, y que fue motivo de un proyecto de restauración muy importante porque tenía problemas graves de estructura, tenía hundimientos diferenciales. La zona donde fue construido era el fondo de un lago, el fondo de un valle donde se anegaba el agua y que de alguna manera estos estratos de limos, de arcilla, producían problemas estructurales. Además de eso, tenía problemas de una falta de mantenimiento y un uso inadecuado que hizo que un edificio tan portentoso pues tuviera muchos daños y afectaciones. Después de un proceso muy importante de proyecto, insisto, en donde participaron especialistas de diferentes ramas, yo creo que casi 100 especialistas que participamos en ella, la que yo fui el coordinador de dicha obra. Bueno, había arquitectos, había ingenieros, había estructuristas, había ingenieros especialistas en mecánica de suelos, como por ejemplo el doctor Enrique Santoyo, una gloria nacional especialista en la mecánica de suelos, que él y el doctor Fernando López Carmona, también otro especialista que trabajó en Santa Rosa de Viterbo, hicieron trabajos muy importantes en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Especialistas como Arturo Ríos, como Luis Torres Montes, un especialista en química de piedra y química de los materiales, biólogos de la UNAM, arqueólogos, ¿no? Como algunos amigos del Centro INA Querétaro, como Daniel Valencia, especialistas en restauración de bienes muebles como Marina Straulino, Jaime Font, Antonio Loyola, diferentes especialistas en áreas que finalmente hicieron que se realizara un proyecto de rescate que, digo, creo yo que la verdad es que le cambió la vida a Santa Rosa de Viterbo. Hoy es un espacio cultural dedicado a diferentes funciones artísticas, de capacitación, de difusión artística, que además, al igual que otros proyectos, ¿no? Como este de Egipto que tú mencionabas, bajo el suelo guardaba una serie de tesoros y de hallazgos y que durante las obras fueron saliendo a la luz y que permitieron que se conociera muchísimo más de la historia de Querétaro en el siglo XVIII, pero también de la historia del convento femenil, que bueno, pues hoy en día ha recuperado en gran medida sus valores patrimoniales. Se dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Qué hemos aprendido de conocer la historia, sobre todo de cuidar estos monumentos arquitectónicos que nos dejen un legado en el presente, arquitecto? Pues la verdad es que pudiéramos decir que yo creo que la historia, por un lado pudiéramos simplificar que por un lado parte de la historia se aprende en los libros, en las fuentes documentales que nos informan muchos datos. Pero por otro lado, también sucede algo parecido con los edificios antiguos, ¿no? Los edificios antiguos, los monumentos históricos también tienen la característica de convertirse en un verdadero libro abierto, un verdadero libro de historia, que en muchas ocasiones constata los datos que vienen en los libros, ¿no? O incluso a veces hasta un edificio mismo puede descartar alguna teoría o alguna postura histórica que pues acaba por desecharla gracias o debido a los hallazgos históricos en ese proceso. Entonces creo que de alguna manera los procesos de restauración de un monumento también son procesos de investigación o de investigación histórica, ¿no? Por lo tanto, la restauración no solamente permite, por un lado, la recuperación de parte de un periodo importante en la historia de la humanidad o de un periodo de una comunidad, sino que también al mismo tiempo permite que esa historia se vincule, es decir, como que la transportáramos al siglo XXI y permite que esa historia empiece a hablar, a tener un diálogo muy importante con los habitantes del siglo XXI y que de alguna forma sirva para que la identidad cultural de una región, de una comunidad, se fortalezca en gran medida, ¿no? Creo que esa es una de las virtudes de la conservación del patrimonio, que cada vez está más en boga y que además los gobiernos en los diferentes países y en las diferentes comunidades o estados de un país se abocan porque saben que la conservación del patrimonio es sinónimo de desarrollo socioeconómico y que permite, insisto, la mejora de la calidad de vida, ¿no?, de sus habitantes. Arquitecto, ¿en qué nivel estaríamos como sociedad mexicana con esta vinculación del cuidado y de la cercanía con nuestro patrimonio histórico
como país. O sea, esta sociedad mexicana que luego de repente es multicultural, multifacética, pero que a diferencia de otros países, creo que traemos ahí un rezago interesante. ¿Qué nos hace falta? Pues nos hace falta seguir trabajando, ¿no? Yo creo que la labor del patrimonio no se acaba. Siempre hay algo más que hacer, algo más que trabajar, algo más que restaurar, algo más que investigar. No obstante, sí creo que México, casi desde que inicia esta cultura de la conservación del patrimonio, México ha estado presente a nivel mundial en los primeros planos de la teoría, de la técnica, de la investigación. Hay que recordar que, por ejemplo, en nuestro país fue uno de los primeros que firmó, ¿no?, la Convención del Patrimonio Mundial Inmaterial de la UNESCO, que fue creada en 1972 y que nosotros la firmamos en 1979, es decir, a muy pocos años de recién creada, lo cual habla de la vinculación y la interacción que tenía nuestro país desde entonces. Hay que recordar, por ejemplo, que México crea en 1972 la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, una ley que fue vanguardia a nivel mundial, una ley sobre la conservación que muchos países la tomaron prestada para construir la suya y que durante muchas décadas no tuvo parangón a nivel mundial, ¿no? Hoy en día, pues sí, hay algunas ideas de que se debe de reformar esta ley, perdón, pero bueno, finalmente es una ley que ha ido evolucionando, que se le han ido haciendo algunos cambios y que a lo mejor en los próximos años deberá enriquecerse y fortalecerse. Pero yo creo que lo más importante es señalar que de alguna manera, cuando un país logra crear un marco legal adecuado para la conservación del patrimonio, quiere decir que ya tiene varias décadas conceptualizando y pensando en términos filosóficos de lo que creemos que debe de ser la conservación del patrimonio. Es decir, que México ha estado pues desde mediados del siglo XX o quizás un poco antes en la palestra de la conservación, dialogando a nivel internacional con algunos, pues con los homólogos en otras naciones, y creo que nuestro país ha sido en ese sentido un ejemplo así, ¿no? Sin lugar a dudas que México tiene mucha tarea, mucho que hacer, o como dicen ahora pues los psicólogos, mucha área de oportunidad en donde deberemos de seguir trabajando, porque insisto, cada vez hay más patrimonio por conservar, hay cada vez mayor interés también por parte de los habitantes por conocer este patrimonio, y eso hace que instituciones gubernamentales y no gubernamentales como el INAH, por ejemplo, o el ICOMOS, ¿no? Pues requieran profundizar en los procesos de investigación para satisfacer esta demanda o esta sed por el conocimiento de lo que somos y de lo que fuimos en algún momento de nuestra historia. Arquitecto, la tecnología ha venido a revolucionar, redescubrir y reposicionar muchos rubros en muchos campos. Yo creo que no es la excepción los monumentos históricos y su conservación. En nuestro país, ¿qué es lo que sigue tecnológicamente hablando? ¿Hacia dónde vamos con el uso de la tecnología? Sí, la tecnología es algo que la verdad se ha venido a revolucionar los procesos científicos de la restauración. Creo que hoy pues nos permite tener información más exacta, más precisa, más confiable. Digamos, a veces hago la comparativa, ¿no?, con la evaluación médica, ¿no?, que hace un médico de un cuerpo humano. Creo que esta serie de estudios de información nos permiten tener diagnósticos más adecuados y en un momento dado poder determinar procedimientos de intervención también más específicos para cada problema o cada problemática de un bien. La tecnología nos permite hoy en día, por ejemplo, tener panoramas más amplios de los territorios, las visiones de satélite con posibilidades de videograbación o posibilidades de cámaras infrarrojas o sistemas de medición y escaneo en tercera dimensión, permiten, por ejemplo, que un grupo de arqueólogos puedan tener en unas cuantas horas el barrido de un territorio y la evaluación o la conformación morfológica de ese territorio, que en otro campo, en otro proceso
digamos, de forma tradicional, pues a lo mejor podría llevarles meses o años, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos avances tecnológicos, sin duda alguna, se están acercando hacia la conservación del patrimonio y están permitiendo que podamos tener el acercamiento con la información. Y por otro lado, creo que también una ventaja de la tecnología en la conservación del patrimonio es la posibilidad de interactuar a gran distancia con colegas en otras naciones, que nos permite mantener diálogos abiertos sobre problemáticas muy similares, ¿no? Hay veces que las estructuras de mampostería, ¿no?, se comportan igual en un sismo aquí que en India o que en Europa. Entonces, el conocer cómo resolvieron en un lado o en otro los diferentes problemas nos permite acercarnos muchísimo a una solución más precisa. Entonces, creo que la tecnología está revolucionando y de alguna manera nos está acercando. Creo que esta visión pues, de una aldea global y una aldea en donde las culturas coparticipan, se mezclan y empiezan a tener un valor más proporcional con el resto de los países, pues creo que es más evidente en cada década, ¿no? Así como fuiste parte de este equipo multidisciplinario que fue a Egipto, eh, que entraba de haber sido súper emocionante, ¿qué te hace falta en lo personal, arquitecto, del lugar que te gustaría redescubrir o ser partícipe de esa misión? ¿Qué lugar te gustaría estar ahí trabajando? ¿Te refieres a Egipto, dices? Pues, así como Egipto, ¿qué otro lugar Ah, te gustaría ser parte de un equipo de trabajo? híjole, no, pues hay muchos aquí en México que me hacen sumamente interesantes. Creo que hay procesos de conservación arquitectónica y arqueológica que me llaman mucho la atención, ¿no? Poder trabajar, por ejemplo, en los hallazgos recientes en estos túneles que tiene las pirámides en Teotihuacán, por ejemplo. Sí. Creo que sería una maravilla, ¿no? Poder estar ahí, poder participar con los colegas arqueólogos. Y obviamente en otras latitudes también, ¿no? Saber lo que están haciendo ahora, algo que nos llama la atención, la reconstrucción de la tristemente dañada Catedral de Notre Dame en París, por ejemplo, sería algo formidable poder entrar a conocer todo ese bosque de vigas de madera que tienen que recuperar en el techo para restituir los esfuerzos estructurales y de alguna manera la forma en que era construida. Creo que son cosas que sería importantísimo, ¿no? Hay trabajos de conservación muy interesantes en Perú que se están realizando que también llaman mucho la atención. Algunos otros de conservación de arquitectura de tierra en algunos países africanos, ¿no? Que sin lugar a dudas hablan de una conexión muy interesante, casi muy íntima, ¿no? Entre la población, entre el constructor y esta arquitectura de tierra que se hace con la mano y batiendo el lodo, ¿no? No sé, hay infinidad de zonas en donde sería, ¿no? Egipto también, que tiene una gran cantidad de patrimonio, en donde pues cada lugar donde se toca con la mano se empiezan a aparecer nuevos hallazgos. Nosotros, como tú comentábamos, estamos en una misión donde se está trabajando para el rescate de la tumba de un sacerdote, Puyem Ra, que tiene 3.500 años de antigüedad, y en esa tumba pues hay otros 7 entierros, ¿no? Otros 7 tumbas que fueron recicladas y aprovechadas en ese mismo espacio que nos están permitiendo pues adentrarnos en diferentes historias. Y justo a un lado de nosotros, en noviembre del año pasado, se encontraron nada más y nada menos que 30 sarcófagos, ¿no? Colocados así como en una pues parrilla de salchichas, uno arriba de otro, si me permiten la comparación, y que estaban a escasos 25 o 30 centímetros de profundidad. Es decir, la verdad es que hay mucho. Yo, más que desear estar en muchos lugares, lo que quisiera es tener más vida, ¿no? Para poder tener la oportunidad de meter las narices en diferentes temas de la conservación. Por lo pronto, qué increíble que cómo el destino te movió a este lugar, arquitecto, lo digo de verdad, de la manera más humilde, de poder tocar muchos inicios de la historia, pues de la humanidad, de muchas civilizaciones, de sociedades que hoy interactuamos en día, y el desentrañar madeja por madeja
qué orgullo, de verdad. Te lo digo así con letras grandes. Qué orgullo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues es ¿Dónde trabajo de equipo, ¿eh? podemos buscar material tuyo, sobre todo en cuestión de los libros? ¿Tienes algo publicado en redes sociales o en alguna página, arquitecto? Este, pues creo que está la página de la Misión Mexicana de Puyemra. No la tengo por aquí a la mano, pero con mucho gusto te la comparto después para Claro. el auditorio le interesa. Y sí hay, digo, la verdad es que hay poco publicado en redes sociales, pero sí algunas publicaciones por escrito que, bueno, con mucho gusto también, si a alguien le interesa, nos podría contactar y tratar de hacerles llegar alguna copia o algún material para su difusión y conocimiento, ¿no? La verdad es que creo que esa es otra parte que tú tocas que es muy relevante, ¿no? La necesidad de que cada proceso de investigación, de restauración, siempre conlleve la materialización en un documento, en Claro. un Tener los archivos. así es, ¿no? Así es. Porque finalmente eso es lo que se deja a la humanidad y que de alguna manera en 10 o 20 o 100 años a lo mejor alguien va a volver a releer esas páginas y va a poder servir para comparar los avances en la conservación y qué cosas se han visto positivas o incluso qué cosas a lo mejor pues pudimos haber hecho mal y que bueno, ya le tocará a algunos otros especialistas en su momento juzgar, ¿no? Entonces también creo que es parte de dejar constancia de los procesos y del porqué de la toma de decisiones en cada trabajo de intervención. Oye, ahorita que hablas de tomas de decisiones, pues nosotros tenemos este eslogan de historias detrás de grandes decisiones, así como tu vida. Arquitecto, te agradezco de verdad mucho el espacio. Qué historia tan increíble me acabas de compartir y qué padre para futuras generaciones que quieran y que vean como una manera de seguir poniendo cimientos firmes, ¿no? a esta civilización, de la importancia de entender el pasado para aplicarlo en el presente y que resolvamos cosas a futuro. Muchísimas gracias. Pues estamos a la orden. Creo que es un tema que vale la pena explorar y además que pues aprovecho tu espacio para invitar, ¿no? A los jóvenes de hoy, ¿no? Que estudian o que todavía no se deciden por qué campo del profesional decidirse. El tema de la conservación de los valores patrimoniales es muy amplio y creo que cada vez es más necesario que la población, ¿no? De un mismo lugar se interese por su propio patrimonio y a lo mejor podamos empezar a generar proyectos de investigación y proyectos de desarrollo que, insisto, servirán sin lugar a dudas para la conservación y la mejora de la calidad de vida Claro. del sitio, ¿no? Entonces, pues ojalá algunos de los que nos escuchan en un momento dado puedan decidir pues también tomar este boleto de avión hacia aventuras, ¿no? Quizás no tan románticas, ¿verdad? Como las de Indiana Jones, ¿no? Pero sí muy, que te llenarán de una satisfacción, sin lugar a dudas, pues invaluable, ¿no? Arquitecto, te agradezco muchísimo de verdad que nos compartas todo este conocimiento y tu historia, tus experiencias en este espacio. Y bueno, pues espero seguir en contacto contigo. De otros descubrimientos que tengas, por favor, úsanos como Perfecto. medio de transmisión. Te lo suplico. Perfecto. Perfectísimo, ¿no? Sí, con mucho gusto lo haremos. Ahí daremos la primicia de las próximas investigaciones. ¿Eh? Gracias, arquitecto Manuel Villarruel Vázquez. Y bueno, pues si te gustó lo que aquí viste, bueno, recuerda de suscribirte aquí abajo. O sea, no aquí con el arquitecto, sino más abajo, en YouTube. Y bueno, también contigo, ¿no? Para compartir todos los Sí, archivos, claro. todas las cosas que tienes. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Eh? Y gracias. Y hasta la próxima emisión. Hasta luego. Hasta luego al público. Gracias. Gracias, Luis.